Gracias, Padre, por este tiempo que nos das para estar reunidos juntos aquí en tu nombre con este entusiasmo de aprender más de tu palabra, pero no como aquellos que, que se llenan, sino como aquellos que quieren ser instrumentos sanos, hábiles, con mucha fe, llenos de confianza para poder predicar tu evangelio a todos los grupos y a todas las personas que tú nos das. Y hoy pues estamos entusiasmados porque vamos a tratar de adentrarnos en cómo hablarles tanto a los judíos y a los árabes, haciendo una demostración de lo que tú hablas de ellos, Señor. Y bueno, participando también de que dentro de este contexto, pues todos nosotros podemos estar en alguna de esas dos situaciones que ellos están viviendo. Te pedimos mucho por ambos pueblos, porque ahorita están en medio de un engaño, atacándose unos con los otros y no encuentran el punto de pacificar su corazón. Asimismo te pedimos en nuestros hogares que reine tu paz, Señor, que reine tu doctrina, que reine tu pensamiento, que tú obres en nuestros matrimonios para que podamos seguir adelante a ambos dos, para continuar creciendo en tu conocimiento y bueno, y no solo llenándonos como decíamos al principio, sino siendo un sano instrumento de tu palabra, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, ausentes, lejos, pasando cualquier tribulación dentro de nuestra iglesia, nuestros familiares o de nuestros pastores, para que los guarde, Señor, y apresures los pasos de la pronta respuesta de sus oraciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy tenemos, la hermana Leti nos va a compartir un devocional. Ya estamos listos, pues adelante, hermana, con su devocional, por favor. Sí, amén, amén. Que sea el Espíritu Santo guiándome y edificándonos con esta hermosa palabra. Pues yo, como les digo, el tema es el sí, el no y el no es tu tiempo como respuesta de Dios. El sí lo podemos ver cuando Ana ora al Señor por un hijo. Recordemos que Ana no podía tener hijos y eso le atribulaba mucho. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 20, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Acuérdense que Elí en ese momento era el juez y el sacerdote de la tribu, ¿no? De Levi. Dice, y Ana le respondió, diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces le contestó Elí, no tengas a tu sierva por no, perdón, le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió, dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aquí podemos ver pues varios mensajes que hasta los podemos desgajar, que a mí me encanta desgajarlos. Podemos principalmente ver cuando dice en el verso 13,
Ana hablaba en su corazón. Era una mujer atribulada de espíritu. Entonces, recuerdan que la vez pasada yo les dije que cuando oramos, nos desnudamos ante el Señor y el Señor puede ver nuestro corazón, puede o sea, sentir estar en el mismo espíritu porque debemos de orar y alabar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, esto es como que un tema que podemos ampliarlo, pero la premura del tiempo no lo llevamos. Y también algo bien importante, dice que después de lo que le dijo Elí, el sacerdote, ella se fue y comió porque por la misma tribulación muchas veces no ni queremos comer, no nos da hambre, es más que no que queramos, no nos da hambre porque estamos tristes. Y ella dice que comió y no estuvo más triste. Incluso antes de que ya estuviera embarazada de Samuel, que Dios le concediera esa petición por la que ella oró, ella dio su voto de fe al Señor y el Señor realmente le dio una respuesta como sí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el sí del Señor. En el otro caso, en el no, tenemos también otro pasaje muy importante de un varón de Dios en la Biblia que como fue David. Recordemos que David, a pesar de que hizo muchas cosas y todo eso, pues fue un ungido del Señor, ¿no? Fue el primer rey ungido por parte de Dios, porque Saúl, aunque fue el primer rey de la tribu de Israel, pero Dios en sí no lo puso, sí lo permitió, porque el pueblo así lo quiso, e incluso por ese mismo motivo pues sí hubo una ahí como que discordancia con Dios y con su pueblo, ¿no? Pero bueno, no vamos a tocar ese tema. Tocamos el tema de David cuando peca con Betsabé. Recordemos en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, en el versos 27, bueno, una breve remembranza de lo que pasó, de que Betsabé era una mujer casada con un soldado de Judá o de Israel, de Judá más bien, y una vez la ve bañándose David y le llama la atención y entonces pregunta, pues está casada y dice, pues el esposo es Urías y entonces a propósito manda a Urías al frente de la guerra, de la batalla para pues, con toda seguridad lo iban a matar y entonces, ¿por qué? Porque ya se había llegado a Betsabé y Betsabé quedó embarazada. Entonces dice, y ya pasan, le informan a Betsabe, oye, ¿qué crees que tu marido murió en la batalla? Y dice en el verso 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Wow, ¿no? O sea, o sea, Dios no dijo, no, 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 este está mal. Y entonces dice también vamos en el capítulo 12, donde Natán amonesta a David, porque Natán era un siervo de Dios y le dice, ¿sabes qué? Ve y habla con mi siervo David y hazle ver que hizo mal, ¿no? Entonces ya le platica ahí Natán y le da una así como una parábola, por decirlo, y le dice, pues no, estoy hablando de ti, de lo que tú hiciste, dice, porque en el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Wow, ¿no? Yo no sé qué me pasaría porque muchas veces nos portamos mal y lamentablemente las consecuencias no nada más caen en nosotros, sino hasta en los seres que queremos más. Entonces, es bien importante que tengamos presente, pues ahora sí que la ira del Señor, ¿no? Y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David
y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, yo me imagino así postrado completamente, orando, ayunando, pidiéndole a Dios que no muriera el niño, ¿no? Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Entonces, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, llorabas y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Ya voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, aquí vemos también otros temas que podemos desgajar, que posteriormente, primeramente Dios, si Dios lo permite, los quiero desgajar, como es el ayuno. El ayuno, como también ya creo que ya había dado en este grupo ese tema, de que tampoco no es para hacerle manita de puerco al Señor y decirle, ay, mira, veme cómo estoy sufriendo, no estoy comiendo, no estoy allí en el Facebook, no estoy en el WhatsApp, no estoy hablando, estoy en ayuno. No, 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 no. Es para realmente tener esa comunión con el Señor, para que podamos realmente eh, demostrarle al Señor que dependemos de Él, que sabemos que nosotros no tenemos el control, sino que el control lo tiene al 100% el Señor y que se va a hacer su voluntad de Dios, no la nuestra, porque Él, aunque Natán le dijo, Dios dice que tú ciertamente morirá, Dios no miente, no, como dice, no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, algo así para el verso. Y entonces, si Dios dijo, te ha nacido, pero ciertamente morirá, entonces Dios cumple su palabra, o sea, como cumple su palabra para promesas buenas, como también su promesa de que ni modo, tienes tu consecuencia y la vas a tener, aunque así ayunes, aunque te me postres y todo eso y hagas berrincho, lo que tú quieras, vas a tener tu consecuencia. Entonces, aquí otro tema también precioso es que dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, ya ahí, de todos modos, David como hombre de Dios, y que incluso la Biblia dice que tenía un corazón conforme a Dios, entendió, ¿no? Y ya pues tuvo paz y hasta cierto punto tuvo gozo porque sabía que él cuando moría iba a volver a ver a su niño en el cielo. Entonces, qué, qué edificante palabra para los padres que han perdido sus hijos, ¿no? Entonces, allí por eso es importante que si mueren ya adultos y todo eso, se instruyan desde niños a los hijos para que si pasa algo, porque las estadísticas dicen que los padres nos vamos primero y después los hijos, pero hay estadística en menor escala de que a veces se van antes los hijos, ¿no? Entonces, el tercer caso es, no es tu tiempo. Y veamos en Mateo capítulo 15, en el pasaje de la fe de la mujer cananea. Recordemos que esta mujer era una mujer gentil
le llamamos gentil a las personas que no pertenecían a los judíos, ¿no? A los israelitas. Entonces eran personas gentiles. Y entonces, una vez, aquí en el pasaje cuenta, en el capítulo 15, a partir del verso 21, dice, saliendo Jesús de allí, o sea, de Canaán, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y que clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¡Guau! No me quiero imaginar cómo se sintió esa mujer. Así de que Jesús, escúchame. Yo muchas veces he estado, por ejemplo, ahorita estoy atribulada y yo me acordaba de ahorita de este tema y yo le decía, Señor, mira, me siento mal, escúchame, creo que no me estás escuchando, así, ¿no? A veces nos sentimos así. Y pero Jesús no le respondió palabra. Dice, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros, nuestros hermanos, pedimos intercesión, ¿no? En el grupo de oración, por favor, ore por mí, estoy ahorita atribulada, tengo este problema y todo eso, y aún así, Dios dice, calma, calma, yo tengo el control otra vez, ¿no? Ustedes no tienen el control, es mi tiempo, es mi tiempo. Y entonces, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Sas! Otro zarpazo, otro chino. O sea, esta no es oveja mía, ¿no? O sea, ¿cómo? Y entonces, muchas veces así pasa, ¿no? Que no estamos en Cristo y el Señor claramente lo dice incluso en Proverbios, que nuestras oraciones no pasan del techo. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Otra vez le dice, Señor, socórreme. Y respondiendo, él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¡Wow! O sea, ¿qué le dijo en pocas palabras? No eres mi hija, no eres mi hija, ¿por qué te tengo que responder, no? Y entonces respondió Jesús, no, y ella dijo, sí, señor, y por tercera vez le dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh, mujer, o sea, imagínensela expresando esa palabra el Señor, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí el mensaje de este pasaje es que esta mujer gentil le dijo 3 veces, se dirigió a él como Señor. Y entonces eso el Señor es lo que quiere de nosotros, como dice Romanos 10:9. Si confesaras con tu boca que el Señor es tu Salvador, es tu Señor, tendrás vida eterna, ¿no? O serás sanado, algo así dice Romanos 10:9. Por la premura no lo busco ni lo quiero leer, pero aquí Dice, este hermana, mensaje, dice que esta es la fe que creemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, por gracia serás salvo. ay, Vamos, gracias, maestro. Ese era el asunto, que si confesaras que Jesús es el Señor, o sea, ella lo confesó 3 veces, Señor, Señor, y entonces allí Jesús dijo, esta tiene fe, que yo soy su Señor, porque muchas veces lo vemos nada más como nuestro Salvador, que nos cumple nuestras peticiones o que nos escuche y todo, pero a veces no aceptamos su señorío como nuestro Señor, ¿no? Entonces,
también es importante sí verlo como nuestro Dios Salvador, pero también como nuestro Señor. Y entonces aquí vemos que pues no le respondió y no le respondió y no le respondió, ¿no? Ya hasta donde, como dice Eclesiastés, el tiempo es del Señor y el tiempo perfecto es de Dios. Entonces, hasta ahí es donde muchas veces también, a pesar de que seamos hijos, como les repito, no lo tomamos como nuestro Señor, su señorío en serio. Y entonces es a veces también que el Señor dice, no, Leticia, hasta que yo vea que realmente te estás rindiendo a mí, que estás entregada a mí, que estás entregando tus cargas a mí, que no lo estás teniendo tú como el control, que lo quieres a tu manera, a tu tiempo, a tu sabor, a tu color. No, 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 Leticia. A ver, tantito. Y entonces ella se postró, o sea, postrar, maestro, ahí me puede ayudar. Postrar es como que rendirse a sus pies del Señor, eso es postrarse. Bueno, antiguamente se hacía así, pero eh, tiene que ser de adentro, desde lo más profundo de tu corazón. Ah, ok. Postrar es rendir el corazón ante Dios. Luego Tonto la voz. estudiaremos más a fondo Ah, ok, la correcto. palabra para poder escudriñar qué quisieron expresar en ese momento. Ajá, sí, gracias, maestro. Y pues bueno, esta es la primera parte de este estudio, porque va a haber, esto continuará. El segundo capítulo, no se pierdan en la misma hora, en el mismo canal y en el mismo, este, bueno, Bati Estudio, porque vamos a ver, la tristeza se convertirá en gozo. Es como que la segunda parte de este tema, que ya no lo, porque si no, ya me alargaría y ya daría todo el estudio. Entonces, pues esto es algo que me emociona mucho porque dice, wow, cuánta edificación y cuánta iluminación que nos da el Señor y que podemos realmente, que estamos bendecidos, ¿no? Que podemos compartir. Gracias a todos, bendiciones. Pues gracias, hermana, por el devocional y pues nosotros también aquí en este estudio celebramos el gozo cuando alguien verdaderamente tiene algo que compartir, se goza. Aquí vemos algo que me llamó mucho la atención del devocional, lo voy a poner, es impactante, es darnos cuenta cómo hay gran cantidad de hombres que, que a las mujeres, ni yo siquiera me había puesto a pensar que una manifestación de una mujer atribulada es que la hace parecer ebria. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Y aquí muy claramente en estos versos vemos cómo Eli piensa que Ana es una mujer ebria, cuando realmente no lo es, una mujer que está atribulada y que está rindiendo y derramando su corazón ante Dios por una aflicción profunda que tiene, ¿no? Y qué impactante, bueno, la historia de ella es que su aflicción proviene de una circunstancia con su ex marido, porque la otra mujer que tiene, pues sí puede tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para alguno tal vez eso diría, oye, eso no es aflicción, yo tengo aflicciones más fuertes, ¿no? Tengo una persona en mi familia perdida que no aparece en 6 meses, pues entonces, no importando el escenario, vemos que la aflicción de cada persona es individual. O sea, no podemos decir que esto es una aflicción digna de ser, de hacerte parecer una persona ebria o esta otra. No, cada quien tiene una aflicción profunda y llega a esa aflicción tan profunda. Pues qué impactante imaginar que la aflicción nos puede llevar a parecer ebrios. Nunca la hubiera pensado, pero aquí nos lo está manifestando. El otro punto, para no extenderme más, es que efectivamente esta mujer, la cananea, cierra diciendo, aún los perros de los amos, y ahí declara a Jesucristo como su amo. O sea, no solo fueron las palabras
de Señor, Señor, porque Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, yo le habré conocido, ¿no? Sino aquí le llama que es un perro, pero él es su amo. Entonces ya se extendió más la mujer porque dijo las cosas que no son como si fuesen. O sea, le dijo amo, aunque él mismo no la había declarado como su sierva. Entonces sí nos damos cuenta, importante, sí nos damos cuenta que, que la fe la salvó. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe de que él era su amo, no importando lo que Jesús le respondiera y le respondió como lo que se espera a todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador. Hemos llegado al final del devocional y ahorita, bueno, nuestro tema de hoy es importante entenderlo porque vemos a dos pueblos que se están extendiendo, más allá si está profetizado o no está profetizado, estos acontecimientos que están pasando en Israel, en Gaza, en Líbano, en Siria, en Irán, toda esa zona, pues más allá de eso, tenemos que entender que ellos son personas también llamadas a ser salvas para todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, nos interesa mucho tocar este tema por una razón suficiente. Y la razón es esta. Pablo, en su primera epístola, puso extremada atención en ellos dos. Vamos a ver por qué. Pero antes de eso, tenemos preparada información extrabíblica que queremos arrojar aquí a este estudio para, antes de dilucidar Dios cómo ve a ambos pueblos, tanto al árabe como al judío, vamos a ver principalmente qué está pasando con ellos y su desvío, porque lo consideramos como un desvío, o sea, recordemos que antes del Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio, pero para ellos sigue habiendo silencio al no reconocer a Cristo, como al no reconocer el Evangelio de Cristo, siguen en silencio, o sea, llevan 2000 años en silencio, 2000 años en silencio, sintiendo que Dios no les está hablando cuando Dios ya les habló a través del Evangelio de Cristo. Pero eso lo vamos a ver ya en el cierre del programa y pues dejamos los micrófonos aquí a Fernando, que es el que se encarga de hacer las investigaciones extrabíblicas que Dios le ha puesto en el corazón, ese amor, esa pasión, y aparte le ha dado toda esa dirección, así que pues vamos adelante, Fernando. Ok, pues muchas gracias, Salim, por la entrada. Sí, efectivamente, ahorita que acabas de mencionar 400 años de silencio. Sí, más 2000 años, 2400 años en su total negatividad de no aceptar al Señor. Sí me Pues sorprendió, ¿viste? pongámonos para ellos es silencio que viene de parte de Dios. Pues sí, Entonces, acuérdate que así somos todos nosotros, ¿no? A veces nos está hablando Dios, pero como no nos está hablando como nosotros queremos escucharle, decimos Dios no me habla, etcétera. Pero ahí no es el tema. Adelante. así es. Bueno, yo el tema que, bueno, como acabas de decir, me gusta mucho hablar de la historia, más que nada extra bíblico. El tema que voy a hablar es como la otra vez que había hablado hace como, creo que 2 sesiones atrás, de la Kabbalah, y prácticamente lo voy a volver a aterrizar, lo voy a comentar. Es un poco extenso, pero a lo mejor lo voy a dividir en 2 sesiones o 3 sesiones para no robarle el tiempo que le corresponde a mi hermano Salim, pero yo que me quedo con 4 minutos, ¿verdad? Mide tu tiempo porque quedan 4 minutos. Y si no, pues Ok. seguimos platicando un poquito para, si me permites, hacer a modo de introducción, porque
estamos hablando de la Cábala. Así es. Ok. Aquí no hay casualidades, nuestra hermana Leti, y quiero que todo el mundo sepa, y lo digo aquí al aire, nosotros no nos ponemos de acuerdo con los temas que estamos tocando. En el caso de la investigación extrabíblica, pues sí es necesario tener la misma dirección, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos compartir ambos lados de la moneda, ¿no? La parte extrabíblica y la parte de la Biblia. Pero bueno, nuestra hermana, acaba de compartirnos de algún modo también cómo Dios nos responde. Entonces, este asunto de la Cábala, y no solo los judíos, todas las religiones, a mi modo de ver, al no reconocer el Evangelio de Cristo, buscan una manera de que Dios les responda y siguen continuando buscando obtener una respuesta de Dios o bien obtener un resultado que quieren por parte de Dios, pero a través de medios que Dios no ha escrito en la palabra, o sea, no están escritos en la palabra, escritos no están. Entonces, algunos de los métodos que vamos a tocar aquí en lo largo de estos especiales, de estos temas especiales, vamos a darnos cuenta que todos esos métodos no provienen de la palabra de Dios, o sea, Dios no los habló. Dios nos dijo, Dios no habló y dijo, toma tu ouija, métela y hazle, no, agarra tu café, voltéalo, y tampoco lo hizo. Entonces hay un chorro de cosas que practicamos todos los seres humanos, de las cuales escrito no está, no están escritas en la Biblia, por ningún lado. Sí Dios escribe que existe. Dios a través de la palabra, y lo vemos en el libro de 1 Samuel, 2 Samuel, Dios a través de la palabra sí dice que esas cosas existen. Y todo eso existe en el mundo, pero que no proviene por parte de él. Y alguno que sea estudioso lo va a poder notar. ¿Por qué? Porque el primer rey de Israel, Saúl, al no poder ya escuchar la voz de Dios, porque Dios ya no le habló, buscó por medio de una bruja, una hechicera, comunicarse con el profeta Samuel, del que estamos hablando al principio, que fue ese niño que nació y que quedó a cargo de Elí, y del cual no tocó su cabeza navaja, etcétera. Pero qué impactante que sea Saúl el que busca por medios no de Dios, sino del enemigo, buscó los métodos del enemigo para poder comunicarse con Samuel. Y alguna vez estábamos practicando y dialogando ese tema, ¿verdad? Porque alguien nos decía, no, es que no era, que no era Samuel, y no era Samuel. Entonces una vez, analizando la palabra de Dios, dijimos, ¿y por qué aquí en la palabra de Dios el Espíritu Santo dice, y Samuel dijo? ¿No? Ahí búsquenlo ustedes. Pero ahí esa parte, el hecho de que diga la palabra de Dios y Samuel dijo, y esa fue, no lo dijo nadie más que un narrador omnisciente que está en la Biblia, se lo atribuimos al Espíritu Santo, pues eso nos corrobora de que sí era Samuel hablando. Y le declaró a Saúl que iba a morir en ese tiempo por hasta dónde llegó su insensatez. Entonces, ¿cómo es posible que un ungido de Dios haga esas cosas? Y claro que Dios se lo llevó porque pues ya estaba volándose más allá de la barda. Y por último punto del devocional, pues el niño que es arrebatado de David, creemos nosotros que es por la misericordia de Dios, porque si ese niño hubiera nacido, hubiera enfrentado las consecuencias del pecado de su padre, y Dios no quería eso para ese niño. Entonces, en su misericordia se lo llevó porque ese niño iba a cargar con un mayor pecado, y quién sabe qué otras cosas hubieran pasado con él si Dios no se lo lleva. Ok, entonces estamos de regreso para poder ya ahora sí dar paso a la parte extrabíblica del estudio. Y bueno, resumiendo, el hombre busca en sus propias fuerzas y en su naturaleza, busca
comunicarse con Dios de alguna manera u obtener un resultado por parte de Dios, como dijo la hermana, hacerle manita de puerco a Dios. Y decíamos que eso que hizo Saúl, de buscar una bruja para traer a Samuel, es como hacerle manita de puerco a Dios, porque aún en el diálogo vemos que Samuel le declaró lo mismo que le declaró a Saúl cuando Dios no confirmó su reinado, que le dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es el tema de hoy, pero se los decimos a ustedes para que lo busquen. La historia de Saúl como primer rey de Israel es digna de ser estudiada a profundidad porque habla de cómo nosotros a veces, por lo que tú gustes y mandes, no queremos darle la cara de frente a frente a Dios. Y eso es motivo de que muchos no acepten a Cristo como Señor y Salvador, porque al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, que tenemos acceso directo a Dios. Entonces, si tú no te quieres acercar a Dios, creo que ese es un motivo de rechazar a Cristo, porque sabes que al aceptar a Cristo vas a acercarte a Dios. Pero para tu consuelo, tienes que saber que Dios es digno, es misericordioso para perdonar multitud de pecados. Así que no tengas miedo de acercarte a Él cuando Dios te llame. Adelante, Fer. Pues Adelante, muchas gracias, adelante. muchas gracias. Mira, bueno, el tema que voy a hablar es de la Kabbalah, o también se le llama Hasidismo. Ya explicaré más adelante la combinación del nombre. La fuente de información que yo tengo es de un rabí. Él es doctor en el Tanaj y su nombre es Daniel Feinstein. Bueno, Tanaj es la Biblia del Antiguo Testamento, en realidad. La otra vez mencionaba que la Kabbalah es un tema que está de moda en el mundo y hay miles de páginas electrónicas, hay cursos en el Internet, muchos temas. Algunos son bastante serios, otros canales de televisión, entre otros, que crean distorsiones y apelan a la realidad entre magia y filtros de ignorancia de las personas. Eso es como tema introductorio, ¿no? Pues para poder empezar y dar inicio, hay que preguntarnos qué es la Kabbalah. La palabra Kabbalah proviene de la raíz hebrea kabel, con K de kilo, kabel, que significa recibir, que trata de la recepción o la tradición de la sabiduría divina por medio de la Torá. La Torá es el compendio de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Quiero decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Los cabalistas se referían con este término a la tradición esotérica o primigenia de la revelación divina, que solo se podía comunicar a una élite espiritual, como lo expresa el Zohar en una de las obras fundamentales de la Cábala. El Zohar era un judío, digamos, del siglo III, que escribió un libro del Se, esplendor. se pronuncia Zohar. Zohar, aunque, bueno, Acuérdense que en arameo y en hebreo la H se pronuncia como J. muchas gracias, sí, Zohar. desconocía, muchas gracias, te lo agradezco. No sabía cómo decirlo, por cierto. Zohar. Y el libro es del esplendor. Es además de suma de la Kabbalah judía, una de los grandes libros sagrados de la humanidad, de los Zohares, la quinta esencia del desarrollo de muchas generaciones de pensamiento místico. Fue escrito en arameo, como acaba de mencionarlo ahorita el hermano, la pronunciación, por eso no sabía cómo pronunciarlo, pero gracias nuevamente. Posiblemente por ser lenguaje de los doctos misticismo de la época. Nos enseña los secretos de la Torah, sino, no, perdón, repito, no se enseña los secretos de la Torah, sino a un hombre sabio que lee y estudia permanentemente y sabe aprender por sí mismo y que es temeroso de Dios y erudito en cada tema. La Kabbalah está dividida en 3 afirmaciones. La primera, la Kabbalah constituye la tradición mística del judaísmo. La segunda división es, la Kabbalah es un componente estructural en las ideas y prácticas del judaísmo. Y la tercera, la Kabbalah se refiere a las lecturas esotéricas de la Torah. Hablamos del primer punto. La Kabbalah constituye la tradición mística del judaísmo. Así como hay expresiones
o tradiciones místicas en el Islam, también hinduismo y en budismo, judaísmo, por la búsqueda de una experiencia personal intensa de encuentro o unión con Dios por medio de prácticas tradicionales como entre tiempo y espacio. Actualmente en el catolicismo, que me quiera apagar la máquina, espero que no me gane la luz. Una conversión entre tiempo y espacio actualmente en el catolicismo es como un licuado de esoterismo de muchas tradiciones y doctrinas. También las hay en el judaísmo. Por misticismo entendemos la búsqueda de una experiencia personal intensa de encuentro o unión con Dios por medio de prácticas tradicionales y otras nuevas, diversas técnicas espirituales, por ejemplo, la meditación, que se requieren una disciplina espiritual rigurosa y la presencia de guías o maestros. Se trata de la adquisición de una cognición meta-racional que trasciende las categorías habituales de los sentidos de la razón, del tiempo y del espacio. Para este propósito, los cabalistas utilizan una hermenéutica, o sea, es la interpretación, la hermenéutica de la palabra, o sea, una hermenéutica simbólica que busca penetrar en los niveles más profundos de la Torah y la realidad. Como segunda división, la Kabbalah es un componente estructural en las ideas y prácticas del judaísmo. El gran estudioso Hershom Sholem, que me puede ayudar a traducirlo bien, el hermano Salim, en su obra clásica, las principales A ver, corrientes otra vez, ya me agarraste en curva. es Hershom, o sea, es Gershom, Hershom, Yo creo que no te voy a poder ayudar en este algo así, momento. pero bueno, pues, Ahorita lo busco ahí en tu apunte y te lo digo. vale. En su obra clásica, las principales corrientes del misticismo judío traza un mapa de desarrollo de la misma desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XVIII. Scholem demostró que la Kabbalah constituye un componente fundamental en el pensamiento judío las diversas generaciones y particularmente a partir de la expulsión de los judíos de España a finales del siglo XIV. Esto se convirtió en la mayor fuerza espiritual e ideológica dentro del judaísmo. Asimismo, Scholem demostró que existen diversas corrientes dentro de la Cábala que se desarrollaron en diferentes lugares y épocas. No se puede entender la Cábala fuera del marco de la civilización judía, fuera del marco de la civilización judía. Muchas prácticas y costumbres judías se originan en la obra e iniciativa de los cabalistas, como el servicio religioso de los viernes por la tarde, en la Kabbalah Shabbat, o sea, recepción del sábado, entre otras. Como división número 3, Kabbalah se refiere a la lectura esotérica de la Torah. Como mencionamos anteriormente, los cabalistas quieren ir más allá de las vestimentas de la Torah, la parte narrativa de su cuerpo, los preceptos, y esperan ingresar a su espíritu a Osot, es decir, acercarse a la comprensión de los misterios de la divinidad y su relación con el ser humano y el universo. Un conocido texto rabínico del siglo II menciona a cuatro rabinos famosos que ingresaron al Pardes. ¿Qué es el Pardes? Significa huerto o jardín en hebreo, aunque se trata de un término de origen persa, del cual se deriva la palabra paraíso. Los cabalistas interpretan este término como una sigla que abarca los cuatro niveles posibles de comprensión de la Torah: el Peshat o nivel literal, Remes o comprensión alegórica, Drash o interpretación típica, y del Midrash o Sot o secreto, que se refiere a nivel más profundo y oculto, que es en el cual pretenden operar los cabalistas. Y bueno, tengo todavía más información, no me quiero extender, pero en el próximo tema que me dio oportunidad de salir, te lo voy a comentar de manera histórica de cómo entró la cábala desde el siglo III hasta el siglo que estamos viviendo ahora. Pero ya le cedo el tiempo al hermano Salim, porque no me quiero robar su tiempo. Perdón, hermano, este es un tema muy profundo, Aquí pero nadie roba a adelante. nadie. A ver, aquí, ¿qué es? ¿Éramos ladrones ayer? No, pues, ¿qué pasó, hombre? Aquí nadie roba a No, hombre. nadie.
Pero mira, en cuanto algún día vamos a ejercitarnos un poco en lo que es la pronunciación, de lo que es el árabe, el arameo, el hebreo, ¿no? El hebreo, pues es complicado en un sentido de que no tiene vocales. Entonces, por ejemplo, el nombre de Jehová es Yohet Botjet, o sea, ¿cómo lo pronuncias, no? Entonces, hay cosas que son como impronunciables. Yo, no tengo la experiencia a profundidad del hebreo, pero bueno, podemos hablar y retomar ese tema para poder resolver todos estos asuntos de lectura. Pero bueno, sí es bueno que nos instruyamos también en ese lado y que busquemos, ya hay muchas aplicaciones donde nos pueden pronunciar palabras difíciles, ¿no? Pero Sí, bueno, eso será otra situación. El asunto es lo queremos decir de verdad a modo de que las personas que nos vean, si Dios nos da la oportunidad, salgan del engaño. Yo comparto esta historia a modo de, porque viene al caso. Yo en mi pasado, en mi antes de Cristo, sabía leer la taza. En mi antes de Cristo leía hasta las cartas. En mi antes de Cristo tenía visiones y estudié, como a los 16 años, estudié lo que era el control mental. Me instruí en varias disciplinas. Y la verdad les digo una cosa, no es una experiencia que yo se la deseo a nadie. O sea, yo las cosas que vi o las cosas que yo viví, verdaderamente no se las deseo a nadie, porque en todas esas situaciones te llevan a, digamos que Dios nos pone en un huevo espiritual, del cual nos protege a nosotros de ese mundo espiritual maligno. O sea, hay un mundo espiritual maligno. Entonces, en el momento que nosotros pasamos a meter en esas cosas, como bien lo dijo el hermano Fernando, es por grados. Casualmente, en todas esas situaciones hay grados. Qué interesante que en la palabra de Dios no existen grados. Aquí es Dios el que te va prosperando en discernimiento, en palabra, en sabiduría, porque es su influencia a través de ti lo que lo logra. Y es a base de rendir nuestra voluntad y dejar pasar la suya. No hay otra manera. Y eso es en Cristo. Eso es el Evangelio de Cristo. Ok, y todos los demás vas grados. Entonces, como él dijo, como el hermano Fer dijo, si tú alcanzas un grado sultano, funano, entonces ya puedes entrar a la cábala. Pero les tengo noticias. Las personas que están hablando de la cábala no han conocido otras cosas porque no se exponen a ello. Pero yo que he pasado por tanta tontería, yo les voy a decir que es lo mismo. Porque llegas, no importa si son espiritistas, que también algún día platicaremos de los espiritistas, en todos tienes que alcanzar un grado. Pero esos grados, ¿sabes quién los pone? Los pone el ser humano. Es como en el karate, en las artes marciales. Vas alcanzando grados. Y por ejemplo, para que te pongan armas en las artes marciales, para que te pongan armas, tienes que alcanzar un grado. Imagínate a qué locura llegaba yo en mi pasado, que a mí me empezaron a dar armas a los 11 años, ¿no? A los 11 años yo ya sabía mover chacos del karate. Entonces imagínate la loquera, ¿no? Pero todo eso, esas puertas que son diabólicas, se las va abriendo el hombre. Y pues en Cristo fui apartado de todo ello. Y yo les digo una cosa, una vez que abres esas puertas, tú te estás exponiendo. Es una forma de que le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? No te necesito a ti, yo puedo manejar este mundo espiritual. Rompes ese huevo del que yo hablaba y te expones a ese mundo espiritual, porque tú por tu chulo gusto decidiste ponerte y diste y concediste y asumes que vas a manejar ese mundo espiritual. Y por ello muchas personas creen estar locas y no están locas, están viendo el mundo espiritual. Nada más que no aguantan la presión de la realidad, que es exponerse a ese mundo del cual Dios nos resguarda.
Entonces, al momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios compra todos esos derechos, lo que dimos, los derechos que nos dieron, todo lo que hayamos hecho en nuestro pasado, dice la palabra de Dios, fuimos comprados por precios y precio de cruz. Y el pago fue por sangre, por una sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, para todos los que nos ven y están pasando por eso, les tengo una noticia. Cuando tú llegas a Cristo, Cristo compra todo eso y te regresa de nuevo al seno de su Padre y te vuelve a cubrir con su manto y te vuelve a cubrir con sus alas y te aparta de ese mundo espiritual al que con engaños te hicieron caminar, haciéndote creer que ese es el camino hacia Dios. Y bueno, ya me desvié bastante, esto parece otra prédica, pero era necesario platicarlo, ¿no? Y aquí, pues bueno, un poco de este testimonio. Por eso una vez estábamos en las calles predicando y alguien me quiso hablar de un tema y le dije, ah, ¿me vas a contar de ese tema? Te voy a platicar yo de dónde me rescató Dios, para que no me vengas a mí a echar consonantes de temas que yo sí te voy a decir a ti cómo se sufre estando ahí. Y Dios nos rescató. Pero miren, ahorita lo que es interesante de nosotros es que imagínense lo que están atravesando ahorita todo aquel que está apartado del Evangelio de Cristo, que no se ha acercado a Él y que mucho menos tiene a Cristo en su corazón. Por eso estamos haciendo estos especiales, porque nos conmueve de verdad la misericordia. Todos fuimos rescatados de algún lado o de otro, de algún extremo del engaño o del otro extremo del engaño. Y pues somos los que estamos aquí. No crean que los que estamos aquí somos como Samuel, ¿verdad? Que fue entregado como sacerdocio a Dios desde niño, sino fuimos nosotros extraviados y Cristo nos volvió a traer del extravío. Entonces, para que vean un poquito de qué tan veraz es la palabra de Dios, vamos a iniciar este estudio con las palabras de Pablo. Es impactante. A ver, y esto se lo voy a decir a los eruditos que nos están viendo, tanto del judaísmo como de otras religiones. Pónganse a pensar, y si en aquella época Pablo expuso el Evangelio de Cristo y todos los judíos entendidos de la época lo sometieron a estudio y le dieron la razón, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros ahorita? ¿Por qué no? Porque yo les invito a todos, a todos los árabes, a todos los judíos, que agarren el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, que lean lo que está diciendo Pablo en esta epístola, sobre todo en el capítulo 4, y pongan a consideración lo que está exponiendo Pablo ahí, porque de ahí vienen ambos dos, tanto uno como del otro. Y es lo que vamos a exponer en este momento. Y si me gustan acompañar a Gálatas 4 del versículo 22 al 26, yo les voy a dar lectura. Y dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Génesis 16:15, Génesis 21:2. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Es increíble que Pablo esté diciendo que Dios usó la vida de Abraham y permitió esos dos nacimientos para hacer una alegoría. No está eh, diciendo creo que, me parece que, y además está hablando Pablo. Para todos los que nos ven, Pablo fue uno de los grandes entendidos del judaísmo en aquella época, que era muy respetado por los rabinos y por el concilio. Entonces creo que no era cualquier persona, ¿verdad? Creo que era una persona que tenía suficiente conocimiento para exponer lo que está exponiendo. Hay que considerarlo.
Por eso decíamos que este estudio era cómo predicarles tanto a árabes como a judíos. Porque Pablo aquí nos está diciendo, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da a hijos de esclavitud, este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí Pablo está declarando algo fuertísimo, ¿eh? Aquí está diciendo que el Arabia es la Jerusalén, es una parte de la Jerusalén, y la otra es madre de todos nosotros, está abarcando a todos los judíos. Por favor, alguien de los que estamos aquí, que también son estudiados en la palabra, díganme si me estoy equivocando. Y para dar más profundidad a esta situación, vamos a decir que Pablo estaba loco o Pablo lo dijo nada más para convencer, porque cualquiera podría decir esto, que Pablo inició su predica, su discurso con estos comentarios para convencer a los demás. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no necesitamos a convencer a nadie, que solo necesitamos predicar lo que escrito está y que Dios hará la obra. Entonces, ¿qué es lo que escrito está acerca de esta esclava y de la libre que provienen de Abraham, que tuvieron descendencia con Abraham? Y para poder entender esto, acompáñenme, por favor, a Génesis 21, del 9 al 13. Y estas palabras es impactante. Ahora sí, les voy a dar un poco de introducción de lo que vamos a leer. Para todos los que nos ven, conozcan o no conozcan de la palabra de Dios, les voy a decir lo siguiente. Pongan mucha atención porque lo que vamos a leer es impresionante. Porque de Abraham nacieron dos hijos, pero a esos dos hijos, los dos hijos atravesaron y fueron entregados a muerte. Hay una similitud entre lo que atravesó uno y lo que atravesó el otro, y hay una manifestación, o sea, hay una reacción de Dios ante esas circunstancias que identifica que el Dios que salvó a uno es el Dios que salvó al otro y es el Dios de Abraham. Entonces, si alguien quiere saber quién es el Dios de Abraham, estos pasajes te pueden decir, para que nadie te engañe, para que nadie te engañe, estos pasajes te pueden decir claramente cuál es el corazón del Dios de Abraham. Y vamos a dar lectura, y dice así, Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham. Se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. No, Abraham no le causó en gracia esto que Sara le estaba pidiendo, ¿eh? Entonces dijo Dios a Abraham, y fíjense que Dios viendo el corazón de Abraham, le declara estas palabras. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pues fíjense que Dios le habló a Abraham y de alguna manera le dijo, no te preocupes, haz lo que te dice tu esposa. Pongan mucha atención. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque perdón, versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación.
porque es tu descendiente. Vean lo que Dios le prometió. Dios le dijo, no te preocupes, haz lo que pide tu esposa, aunque te parezca una aberración, pero yo te aseguro, yo haré de ese hijo una gran nación. Ahí ya hay un pacto, una promesa. Ahí hay una promesa de la que está hablando Pablo en Gálatas. Ahí ya está la primera promesa. Póngale exhaustiva atención. Vamos a seguir dilucidando qué fue lo que le pasó. Entonces, ojo, la mujer le pide a Abraham que saque a Agar y a Ismael que los eche fuera. No lo pidió Dios, lo pidió la mujer, producto de la carne, o sea, sigue actuando la carne ahí. Pero ese no es el tema. Vamos entonces a dar lectura al Génesis del verso 14 al 19. Y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un orde de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando muera el muchacho. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y al ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Verso 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llevó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Isaac. Vamos a Génesis 22, del 1 al 2. Y de ahí vamos a brincar a otro versículo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Ahora vemos que Dios para probar, o sea, ya había nacido Isaac, que es el hijo de la promesa. Entonces, ahora Dios estaba probando el corazón de Isaac. Entonces, con Ismael fue su mujer quien le pidió que lo echara. Y ahora es Dios diciéndole a Abraham, vete al monte y ofréceme a tu hijo en holocausto. Y si observamos, la situación de ambos niños era a pie de muerte. Los dos estaban enfrentando la muerte, pero uno por la solicitud de la esposa, Sara, y ahora el otro va a enfrentar la muerte, pero por solicitud de Dios. Y dice entonces, vamos directamente, Génesis 9, Génesis 22. Génesis 22, del 9 en adelante. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo y tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cuerno
y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, no hay más que decir. Aquí está la prueba que el Dios de Abraham no pide que pongas en sacrificio a tus hijos. Si aquí está la prueba de que el Dios verdadero, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Biblia, la Torá, de la Cana, de lo que me quieras decir, el Dios que formó al pueblo árabe y que formó al pueblo judío, ese Dios no quiere el sacrificio de nadie, porque Él proveyó el sacrificio y proveyó también la salvación de los niños, porque podemos hablar ahorita del sacrificio, pero lo que proveyó es el Dios de Abraham fue la salvación de esos dos niños, porque a un niño le abrió los ojos a su mamá y miró aquí a sus espaldas. Fíjense, al niño de la esclava, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el orde de agua y dio de beber al muchacho. Entonces proveyó la salvación del muchacho. Y en el caso de Isaac, también proveyó la salvación de Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, y lo ofreció en holocausto en un lugar. Quiero que entiendan esto. El Dios de Abraham va a proveer la salvación para todos nosotros y la proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Créanmelo o no, eso es cosa de que ustedes en sus corazones lo entiendan, porque Jesucristo fue entregado por todos nosotros en esa cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una persona que fue santa fue entregado en manos de pecadores para morir como pecador, siendo santo, y resucitó al tercer día para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Y si tú que nos estás viendo el día de hoy quieres recibir esta bendición de Dios, la salvación de Dios, que solo proviene de su Hijo Jesucristo, haz estas palabras con nosotros. Señor Jesús, extraviado yo estaba, pendiendo hacia la muerte caminaba, pero hoy vienes a mí a ser mi salvación. Por favor, perdóname, Señor, por estar tan ciego. Yo te pido que entres a mi corazón, que seas la influencia de mi vida. Te pido, Señor, que sea Jesucristo mi Señor, mi Salvador, porque tú le resucitaste de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Te lo pido en el nombre de Jesús que se haga esta obra en mi vida para dar testimonio de ti. Amén y amén. Si tú que has hecho esta oración, pues nos gozamos contigo y quiero que sepas que hoy hay fiesta en el cielo. Déjanos tus comentarios, una manita arriba y bueno, nos gozamos por ti y esperamos que puedas seguir reflexionando en todo esto que te hemos dado. Tal vez el tiempo no nos deja extendernos más en explicaciones, pero esperamos que Dios te guíe en esta aventura que es la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la influencia de Cristo en nuestras vidas y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Pues estamos despedidos, están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, por favor, tenemos unos 3 minutos. Adelante. Gracias, maestro, por todo. Perdón, lo de la Kabbalah, brother, que también es echar suertes, ¿no? Y también cuando dan la capa de Jesucristo en la cruz, echaron suertes y a ver quién heredaba la capa de Cristo. Son Claro, significados diferentes que, bueno, lo está profundizando Fernando, ¿no? Pero la pues, Kabbalah es esotérico, es esoterismo, ¿no? O sea, ujú. principalmente. Bueno, es una forma en que el hombre busca eh, recibir dirección divina, digamos, dirección fuera de lo humano. Y te estás exponiendo a que cualquier cosa te esté hablando, ¿no? Por eso Dios nos dejó su palabra, para que nadie se pierda, para que nadie se pierda. Y por eso los apóstoles explican en sus epístolas el Evangelio de Cristo, para que no nos perdamos, para que, como dice Pedro, para que la palabra sea lumbrera a nuestros pies, luz a nuestro camino. Y todo aquel que la lee,
la estudia, la profundiza y se manifiesta en su corazón, ha demostrado que no se pierde. Los ha apartado Dios del pecado. Jesucristo es el único que hace cambios de conducta radicales. De un hombre que perseguía a la iglesia a un hombre que participó en la edificar la iglesia, que es Pedro, que es Pablo. Wow, Pablo, investigar, y todos los que nos ven saben de él, y todos los que saben de la historia antigua. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo de hecho platico de la Kabbalah como manera histórica, como acabas de mencionar, no luego para profundizar en ello. Simplemente No, sabemos que sí. saber cuál es Es el una origen. realidad, es que es una realidad que se está viviendo, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Si queremos salvar a alguien, tenemos que saber qué realidad está viviendo. Así es.